Honestamente, no me esperaba que ganara Spy X Family, con tanta diferencia sobre las otras opciones, a pesar de que era muy consciente de que era la favorita por su popularidad. Normalmente no le veo tanto sentido a debatir o hacerle video a nuevas temporadas, excepto que sigan una historia muy lineal o que se marquen mucho sus diferencias entre arco y arco. Por eso es que la última vez que hice eso fue con Kimetsu no Yaiba, porque había bastante que comentar sobre ese punto de su historia. Sin embargo, me ha sorprendido demasiado lo que han intentado hacer con este arco centrado en Yor, que ha acaparado muchísimo contenido de la segunda temporada de la serie, y que me animó a ponerla justamente entre las opciones a votación, porque originalmente solo pensaba poner a Undead Unlock y a las 100 novias. Pero antes de iniciar a fondo les quiero pedir que se suscriban al canal, donde siempre hablamos de anime, manga y novelas ligeras. Todas las semanas subo video nuevo, por lo que agradecería mucho que me ayudaran a llegar a los 500 suscriptores antes de que termine el año. Ahora sí, comenzamos. El manga de Endo siempre se ha caracterizado por ser bastante fácil de digerir, al estar hecho en un formato que en su mayoría de capítulos son autoconclusivos. La excepción más común que he encontrado a esta tendencia es que de fondo va desarrollando la trama principal de la Operación Strix, con capítulos digamos más importantes, como cuando Lloyd habla con Damian o con las primeras apariciones de Yuri y Fiona. Este tipo de mangas siempre los he considerado muy difíciles de adaptar a anime, precisamente porque están diseñados para ser sencillos y captar tu atención rápido, pero solo durante un par de minutos, que es lo que tardas en leerlos. Por esta razón es que aprecio muchísimo todo el esfuerzo y las ganas que le pusieron a la primera temporada para agregar escenas extras que complementaban todo ese ambiente familiar y de pequeñas aventuras, como cuando Anya entrena su lanzamiento especial. Sin embargo, una vez visto de lo que fue capaz esta segunda parte, claramente he subestimado y mucho a Spy X Family. Primero quisiera dejar en claro lo mucho que me alivia lo inteligente e innovador que es Endo en muchas partes de la historia, pues puede mantener un ritmo de inventarse nuevas formas de hacerte reír sin desgastarse o aburrirte. Pero también es cierto que la única excepción a esto es los capítulos de Franky, porque el chiste del soltero perdió su gracia hace tiempo, pero en casi todo lo demás lo ha mantenido y es muy admirable. Otra cosa que también reconozco es que ha sabido poner las cosas sentimentales e importantes en capítulos separados que no están ligados realmente a la Operación Strix y nos permiten alejarnos orgánicamente de la historia centrada más en Anya y Lloyd. Lo que me gustó a mí fue esa excursión, por ejemplo, en la temporada al bosque con Damian, Ewan y Emil, donde quedé bastante complacido por cómo poco a poco le dan profundidad al segundo hijo, del que ya saben espero que haga un spin-off en el futuro con Anya, pero también porque desde el enfoque infantil y centrado en una demografía shonen que maneja a la perfección el autor, pudimos ver un capítulo relajante sobre saber alejarte de los problemas y la ansiedad, pero reforzando también la amistad. Esto último específicamente me da esperanzas de que los amigos de Damian continúen en un ascenso continuo que les permita tener tanta participación como Becky en la vida de Anya y quizá más capítulos que también nos permitan conocer más de ellos. Pero la verdad es que fuera de esto lo más importante ha sido por lejos el arco del crucero. Nunca me imaginé que se pudiese explotar de tal manera el potencial de un manga que normalmente no podría contarte arcos tan largos, e incluso lo sentí bastante completo y duradero para un anime de unos 24 capítulos en promedio. A pesar de que Yor no está entre mis personajes favoritos, y pues nunca lo ha estado, exploraron bastante de ella, a la que consideraba de la familia principal la más abandonada, e incluso no se perdió del todo ese ambiente de comedia en medio de las peleas contra los asesinos, porque Twilight y Anya casi siempre estuvieron lejos de ese conflicto. Uno de mis principales miedos que tenía alrededor del manga y el anime era que tanto le pesaría a la larga tener tantos eventos autoconclusivos para generar relaciones fuertes y que se sientan reales. Más que nada desde el lado del Twilight, porque ciertamente en un punto la serie me parece que los acercó un poco más de lo que naturalmente cabría esperar, porque justamente en esta temporada tuvieron una cita e incluso vivieron juntos,
terminando en una escena del regazo, la cual siempre es representación de un lazo cercano. Gracias a todo este arco tengo muchísima ilusión de que para otros personajes se tenga un trato tan bueno para conocerlos lo mejor posible. De York vimos sus dilemas morales, su relación con Garden, pero lo más importante es que la interacción con su falsa familia se siente que llegó a una ebullición donde todos los capítulos, desde los más insignificantes hasta los más importantes, sientes que valieron la pena para crear una unidad verdadera y que ya estamos en otro punto de la serie a partir de aquí. Y bueno, eso ha sido todo para el video de Spy X Family. Espero les haya gustado mucho, ya que tardé tanto en subirlo. No olviden seguirme en mis redes sociales, donde de vez en cuando divago de animanga que no subo al canal o algún tema off topic como Tokusatsu. Les deseo feliz Navidad a todos y nos veremos en el top de fin de año. Hasta la próxima.